Muy buenas tardes, es para mí nuevamente un privilegio de parte de Dios poder estar aquí en los estudios de Aspa Visión para poder estudiar nuevamente un poco la palabra del Señor. Y como siempre tenemos un tema, un pasaje, y en esta tarde yo quisiera analizar un poquito o comparar básicamente nada menos que algunas de las enseñanzas del maestro de maestros, ¿verdad? Del maestro divino que fue y que es Jesucristo, con el apóstol Pablo, que como sabemos es el autor de la mayor parte de epístolas en el Nuevo Testamento. Digamos que Pablo escribió la gran mayoría de epístolas. Recuerden que solo está Hebreos, que se duda si es de él, está Apocalipsis, que obviamente es del apóstol Juan, aunque algunos piensan que no es el apóstol Juan que escribió cuando era joven el Evangelio de Juan, sino algunos piensan que es otro Juan. Pero el punto es que solo está el Apocalipsis, la epístola de Santiago y las epístolas de Pedro, ¿verdad? Entonces sí hay una primera, segunda y tercera epístola de Juan, además del Apocalipsis, que se le atribuye a Juan, ¿verdad? Porque a él se le atribuye el Apocalipsis. Entonces vamos a leer algo de lo que sabemos Jesús enseñaba, y que es una de las enseñanzas más maravillosas y centrales en la doctrina de Jesucristo mismo, y es el famoso Sermón del Monte. Dice en el Evangelio según San Mateo, y también aparece para los que ya lo han estudiado o lo quieren estudiar, aparece en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6 del verso 20 en adelante, pero acá aparece en el capítulo 5, dice: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y yo quisiera en esta tarde por lo menos dedicar la mitad del tiempo que tengo para analizar un poquito la teología, entre comillas, de nada menos que de Jesucristo, ¿verdad? Nada menos que de Dios mismo, del Señor. Porque algunos le dicen Señor, pero recuerden ustedes que incluso la Escritura dice: no todo el que me diga Señor heredará el reino de los cielos. Entonces el término Señor obviamente es el título que lo categoriza como Dios, pero en el lenguaje, digamos, antiguo, en la concepción que tenían ellos acerca del Señor, del Todopoderoso, del Shaddai. Ustedes saben que Dios tiene muchos nombres. Ellos precisamente tenían ese título de Señor por la relación con el rey, ¿verdad? Entonces todos los reyes son señores o eran señores, y particularmente sabemos que el Apocalipsis le da a Cristo la categoría de Rey de Reyes y Señor de Señores. Por supuesto que, aunque parezca antibíblico o anticristiano, cuando estamos en el seno de la iglesia, cuando estamos con pastores, o cuando estamos con ministros, con evangelistas, o cuando estamos con amigos cristianos, por supuesto que nosotros hablamos en términos muy de fe, entre comillas, ¿verdad? A veces con un lenguaje
que no es comprendido ni es aceptado por la gente, vamos a decir común y corriente, por supuesto por no ofenderlos, ¿verdad? Porque la gente se merece respeto, pero digamos la gente que no es de fe, la gente que no es cristiana, la gente que no ha abrazado el Evangelio, la gente que no se ha entregado a Cristo. Y eso pasa naturalmente en todos los hogares cristianos. Hay miembros de la familia que no son cristianos y entonces siempre tienen sus puntos de vista, y a veces nosotros los cristianos fallamos en el sentido de la conducta. Como somos de carne y hueso, a veces pecamos y esos pecados se evidencian. A veces nos enojamos o podemos decir alguna mala cosa, ¿verdad? Que no debimos decir, o actuamos de una forma indebida contra un hermano, contra un familiar o incluso contra alguien que no era cristiano, y entonces se evidenció que realmente nuestra conducta dejó mucho que desear, ¿verdad? Y entonces obviamente los que nos rodean, recordemos lo que decía el apóstol Pedro, que somos cartas abiertas, los que nos rodean entonces nos leen, entre comillas, ¿verdad? O sea, nos leen de que este fulano que dice que es cristiano, que dice que es maestro de Biblia, que ha escrito, bueno, resulta que se comporta de esta forma. Y entonces recuerden ustedes que es bien delicado, porque dice la Escritura que hay piedras de tropiezo, y se refiere a personas que hacen tropezar a otros, ¿verdad? O sea, sirven de tropiezo, fueron cristianos tal vez, o son cristianos, incluso podría ser que fueran líderes, pero son humanos de carne y hueso y reaccionan a veces de una forma inesperada, ¿verdad? Entonces, nadie es perfecto, y lo único que quiero decir es que Jesús enseñó en este pasaje que lo admirable en general del Evangelio es como en determinado momento la gente recordó lo que él enseñó, porque recuerden ustedes que no había cronistas, o sea, no había cronistas bíblicos, ni había reporteros, ni había teléfono, no había grabadora, y lo más impactante es que la gente escuchaba de Jesús, veía sus milagros, lo seguía, escuchaba sus enseñanzas, pero no había un historiador que se pusiera a escribir todo lo que él hacía, todo lo que él decía. Y lo impactante es que después de que murió y resucitó y se reveló como Dios, y pasó todo lo que sabemos que pasó, y de lo cual habla, entre otras cosas, el libro de los Hechos, y obviamente el final de los evangelios, ¿verdad? Después de su pasión y muerte en la cruz del Calvario, y la resurrección gloriosa, que es la que, según el apóstol Pablo, dice que es el fundamento de nuestra fe, porque dice él, vana sería nuestra fe si Jesucristo no resucitó. O sea, si él no resucitó, vana sería nuestra fe. Y esto es muy importante porque recuerden que Pablo era uno de los que no tenía fe, no tenía la fe cristiana. O sea, Pablo sí tenía fe, pero era la fe religiosa o la fe hebrea en la ley. O sea, otro tipo de fe. ¿Por qué? Porque la Escritura habla de la fe cristiana. Dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en materia de Dios, ¿verdad? Que ustedes saben que filosóficamente hablando se le llama la divinidad. O sea, no me pregunten por qué en filosofía no se le categoriza a Dios como nosotros los cristianos con el masculino, ¿verdad? Dios. Y se le categoriza como la divinidad, ¿verdad? Entonces, el punto es que Pablo, recuerden ustedes que tenía una fe. O sea, Pablo no era un hombre incrédulo, no era un romano, aunque sí tenía ciudadanía romana. Pablo no era un romano en el sentido religioso. Pablo era religioso, o sea, él mismo lo dice, hebreo de hebreos, y entonces resulta que Pablo era un fariseo, y creo que dice fariseo de fariseos,
O sea, era un hombre que conocía el Pentateuco, la Torá, que es la ley que escribió Moisés, y era un hombre celoso de eso y tenía fe en eso. O sea, él creía firmemente que los cristianos estaban mal y por eso los perseguían. Y esta persecución y este rechazo, ustedes saben que comenzó nada menos que en la época de Jesús. Por eso, cuando analizamos lo que Jesús dice, nos damos cuenta que Jesús se centra no en cuestiones, como vamos a ver después, no va a haber tiempo, pero como vamos a ver, no se centra en cosas del más allá, no se centra en cosas, en filosofía se dice metafísica, ¿verdad? O sea, más allá de lo físico. Todo lo que respecta a Dios, a la gloria, a la salvación incluso, son metafísicas. ¿Por qué? Porque por el momento solo las creemos y las tenemos por fe. O sea, por fe somos salvos, pero no estamos del todo a salvo, porque no estamos en el cielo, ¿verdad? O sea, no, por decirlo así, nuestra salvación no se ha ratificado, porque estamos aquí en la tierra, no sabemos si podemos fallar, si podemos caer, no lo sabemos. Esperamos en Dios ser cada día fieles, pero ustedes saben que los seres humanos tenemos debilidades y en algún momento el hombre se deprime, se entristece, se enamora, a veces ya no debería enamorarse porque es casado y resulta que se enamoró. Entonces estamos hablando de una cosa bien seria, ¿verdad? Porque si es casado y se enamoró de otra, ya adulteró en su corazón, dice la Biblia, ¿verdad? No digamos si él continúa y provoca la ruptura de su matrimonio, ¿no? El divorcio, y se pueden imaginar ustedes qué gran problemas. Pero el punto es que aquí lo que quiero hacer ver es que Cristo se centra en la gente, y lo que quiero que veamos es que, entre comillas, la teología de Jesús mismo, siendo el maestro, siendo Dios mismo encarnado, no era una teología sofisticada, elaborada, digamos filosófica, complicada, de un más allá, no, era algo de esta tierra, pero siempre, por supuesto, en relación a Dios. Y entonces vemos que la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿quién será un pobre en espíritu? En ese tiempo había pobres económicamente, pero él no está hablando de los pobres en general, está hablando de los pobres en espíritu. Entonces, actualmente hay pobres económicamente, pero resulta que no significa que por ser pobres económicamente hablando sean pobres espiritualmente, como el hecho de ser ricos económicamente, de tener realmente mucho dinero, ¿verdad? O sea, no tener 60,000 o 100,000 quetzales en el banco, sino tener 80 millones, 100 millones de quetzales, que de todas formas no son 100 millones de dólares. Y ustedes saben que las fortunas de los americanos, ¿verdad?, son fortunas de hasta 1,000 millones y más. Entonces una cantidad exorbitante. Pues, imagínense, 1,000 millones de dólares son 8,000 millones de quetzales, y yo no creo que quepan aquí en este cuarto, si los apilan, pues, ni siquiera 1,000 millones de quetzales, no digamos 8,000 millones. Yo creo que me voy a morir, no voy a poder ver semejante cantidad de dinero junta. Pero el punto es que el Señor se centra en los pobres en espíritu. Entonces, requiere de que alguien reconozca que espiritualmente es pobre y necesita, al igual que un pobre económicamente hablando, siempre por su condición de pobre necesita que lo ayuden, necesita que le den, y en determinado momento, si no siempre, está en una actitud humilde de pedir, de pedir y de pedir, porque necesita, es un pobre, ¿verdad? Entonces, obviamente, ya en Guatemala y en todo el mundo hay gente que vive en la calle y gente que son mendigos, ¿verdad? Entonces, algunos son mendigos de profesión porque tienen casa
y hasta de repente tienen dinero, pero se visten de mendigos y a eso se dedican y piden dinero, pero no es la mayoría. Aquí está hablando de los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego la segunda bienaventuranza, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, fíjense cómo se centra el Señor en la gente, en los pobres en espíritu. La gente que es pobre en espíritu. Los que lloran, la gente que llora. Tercera bienaventuranza, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Está concentrándose en la persona, los mansos. O sea, ya sabemos que una persona mansa es una persona que no es, digamos, tengo que hacer la comparación, ¿verdad? Porque es un poco ofensiva, pero en Guatemala se usa a veces, no entre cristianos, por supuesto, pero la gente se atreve a usar adjetivos como animal. Ese es un animal, o esta mujer es un animal. Y entonces comparan al ser humano con un animal, pero el punto es que hay animales que son terribles. Ustedes no pueden tocar, agarrar una serpiente y todo el mundo le tiene asco y le tiene miedo a las serpientes. Hay gente que sí, incluso tiene una serpiente de mascota, pero en general los escorpiones tampoco son mascotas. Y hay animales que en cuanto alguno ve a un león, un tigre, una pantera, inmediatamente se asusta, porque esos son animales salvajes, ¿verdad? Esos son terribles. Entonces, no es, incluso un perro, hay perros rabiosos que empiezan a ladrar a uno, y yo particularmente he tenido malas experiencias con los perros, pero hay personas que son peores en cierto sentido que los animales, en el sentido de que no son mansos, son agresivos, son violentos, son soberbios, insultan a la gente, entonces, pero Cristo está hablando aquí de los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, no recibirán la tierra por heredad los que no son mansos, los que son agresivos, los que son violentos, los que como dice la canción mexicana, que por supuesto es una canción mundana, de que se cree el rey, ¿verdad? Entonces no importa que no tenga trono ni reina, pero se sigue creyendo el rey, y se cree el rey aunque no lo sea. Pero aquí Cristo está hablando de lo opuesto, está hablando de que no hay una herencia, o no habrá una herencia para la gente que no es mansa. Para la gente, esa mansedumbre, ustedes saben la definición, pero es más o menos, se puede decir que, porque Moisés, dice la Biblia, que fue el hombre más manso de toda la tierra en ese entonces, es como el hombre que puede controlar su temperamento. El manso es alguien que puede controlar su temperamento, es alguien que, aunque tenga una razón para enojarse, una razón para reaccionar, incluso una razón para actuar, o para actuar defendiéndose o agrediendo si fuera necesario, se controla. Porque recuerden que una de las doctrinas de Cristo que realmente parece que era novedosa en ese tiempo fue lo de poner la otra mejilla. Si alguien te hiere en una mejilla, ponle la otra. Esas son enseñanzas que definitivamente creemos que solo Cristo podía traer, y las trajo y quedaron, y ya tienen 2000 años esas enseñanzas, y ustedes saben que son enseñanzas, han sido enseñanzas tan profundas y siendo tan sencillas, tan elementales como esta, que dice que bienaventurados los mansos. O sea, los que controlan su ira, los que no son iracundos, los que no se enojan rápido y reaccionamos, porque a veces todos en determinado momento podemos reaccionar muy agresivamente, muy violentamente, dar una mala respuesta. Bueno, pero aquí el Señor está hablando
con la gente acerca de cómo, de qué consecuencia, qué bienaventuranza, qué dicha, porque bienaventurado quiere decir 3 veces dichoso, qué dicha va a haber y hay y habrá, y podían tener esa dicha los mansos, así como los que lloran, así como los pobres en espíritu. Y luego el cuarto tipo de gente dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No dice en qué momento, o sea, podría ser que murieran y no fueran saciados en su vida, pero después el Señor les va a retribuir. Y esa es una de las características del cristianismo que definitivamente es necesario recalcar, porque recuerden que no es lo opuesto de la filosofía humana, es lo opuesto de la vida pagana o de la actitud pagana, de los que obviamente no eran cristianos, y no solo no eran cristianos, sino que no aceptaban que Jesucristo fuera el Señor. Tanto que un amigo mío que sabe mucho de teología me recordó algo que yo la verdad no sabía: cuál fue realmente la razón de la persecución de los cristianos, por qué los emperadores los persiguieron. Y él me hacía la pregunta, haciéndome ver que por qué en un mundo pagano e idólatra, donde obviamente, valga la redundancia, había muchos dioses. O sea, los romanos tenían los dioses griegos: Júpiter, Venus, Apolo, Zeus, y los grandes dioses, los mismos dioses griegos, y tenían muchos dioses, y encima los dioses tenían forma de hombre. Y Cristo era, entre comillas, el Dios cristiano, que también fue un hombre. Entonces, y que pues, estamos hablando ya después de la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Porque recuerden que la persecución fue inmediatamente después, fueron décadas después, pero ellos dicen que persiguieron a los cristianos, los combatieron y los enfrentaban a un juicio y los hacían que renunciaran a su fe, porque los cristianos reconocían, como ahora reconocemos, que el Señor, o sea, Dios, pero el Señor en el carácter del Rey, era Cristo, y ellos tenían el concepto de que no había una autoridad superior que el César, ¿verdad? O sea, el emperador romano para ellos era la autoridad superior. Y entonces el problema era que los cristianos habían creído y habían aceptado que no era ningún hombre, sino que era Dios, el Señor, Jesucristo, que ya lo conocían, ya habían tenido la experiencia de estar con Él, y había sido condenado a muerte, había muerto en la cruz, pero resucitó. Ellos tenían la experiencia de que Él, Jesucristo, Jesús de Nazaret, es y era en ese momento el verdadero Señor. Entonces estaba como autoridad sobre César y sobre cualquier ser humano que se considerara Dios, o que lo consideraran Dios, o que lo consideraran la máxima autoridad. Y esa fue la razón por la que los romanos persiguieron a los cristianos. Pero volvamos a las bienaventuranzas, y dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces está hablando el Señor en un momento histórico en el que definitivamente los judíos habían sufrido. Los judíos eran un pueblo que estaba bajo el yugo romano, y obviamente tenían que trabajar y tenían que dar tributo al rey Herodes, y a su vez Herodes tenía que dar dinero al emperador romano, porque Herodes era un rey impuesto por Roma, ¿verdad? Entonces sabemos todo lo de la política y lo de por ejemplo, es clásica la historia de los cobradores de impuestos, ¿verdad? Los llamaban publicanos, que cobraban impuestos, pero cobraban su tajada, pues cobraban más y se quedaban ellos con más dinero, y de esa suerte pues los publicanos tenían dinero. Sigue hablando de las bienaventuranzas, y habla de los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces ya está como dando ciertas claves de, bueno,
no se queda ahí la cosa en que van a ser saciados, en que van a ser dueños de recibirán la tierra, de que ellos serán saciados de justicia y de ellos es el reino. Pero aquí, cuando habla de los de limpio corazón, ya les da una categoría, o les da una esperanza, o les da una noticia que es de otro nivel, podría decirse, porque dice que los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Y recuerden ustedes que los judíos sabían perfectamente que nadie ha visto a Dios jamás, que no lo podían ver, que Moisés había querido verlo, y ni a Moisés, que dice que en cierta forma hablaba cara a cara con Moisés, pero obviamente cara a cara en el sentido de que Dios se manifestaba en forma de fuego, en forma de nube, en forma, no en forma de Jesús, en forma humana, ¿verdad? Entonces, realmente Moisés no pudo verle el rostro a Dios, y claramente el Señor le dice a Moisés, recuerden ustedes, que le dice, no me verá hombre y vivirá. O sea, eso lo tenían claro los judíos, pero aquí el Señor les está dando la clave de cómo ver a Dios, a ese Dios a quien no se puede ver, porque Él mismo lo está diciendo, y es ser limpio de corazón. Entonces, por supuesto que siguen las bienaventuranzas, pero yo quiero entrar también a una comparación acá, por cuestiones de tiempo, para que leamos otra teología, es nada menos que la teología del apóstol Pablo. Lo que quiero sobre lo que quiero llamar la atención de ustedes es que el Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, es el Señor Jehová que viene a salvar a su pueblo, porque así está escrito en las profecías, y se cumplió, ¿verdad? Se cumplió desde que Él nació, y de que los magos, entre comillas, que eran sabios de Oriente, vinieron porque vieron la estrella de David. Ustedes recuerdan todo lo de la natividad, ¿verdad? O sea, la Navidad, entre comillas, que tomaron, le cambiaron la fecha en la que Jesús nació y la pasaron para diciembre, y ahora supuestamente Jesús nació el 24 de diciembre o el 25 de diciembre, pero la verdad históricamente no fue así. Pero el punto es que sí hubo unos sabios de Oriente que vieron la estrella y llegaron, y ustedes saben toda la historia, que Herodes se sintió celoso porque ellos le confesaron que habían llegado, porque había nacido el rey de Israel, y efectivamente Jesús era el rey de Israel, pero era un bebé. Y recuerden ustedes que Herodes quiso matar, y de hecho mandó matar a los bebés de 2 años para abajo. Pero en ese momento también sabemos que el Señor alertó a José, su papá, y José se fue de ahí. Ahora, Jesús crece, y cuando Él habla y cuando Él enseña, podemos ver que sus enseñanzas están muy, muy concentradas en el hombre. Por supuesto que qué es lo que Dios espera del hombre, pero si nos damos cuenta, la teología de Jesús en general, porque allí están los evangelios y podemos estudiar todas las enseñanzas de Jesús, no eran de un carácter, por así decirlo, tan profético, ¿verdad? De un carácter tan espiritual, aunque por supuesto, nada menos que venían del mismo Dios, pero eran como más reales, como más concentradas en la realidad del hombre, en la realidad de esta tierra. Entonces nos damos cuenta que Jesús está enseñando acerca de las consecuencias de ser manso, de las consecuencias de ser limpio de corazón, que nada menos que van a ver a Dios. O sea, en cierta forma hay una consolación ahí, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran. O sea, está consolando a la gente, les está dando una esperanza, sin estar forzosamente hablando una teología muy compleja. A lo que quiero llegar es que el Evangelio no es complejo. El Evangelio es una noticia muy simple, es una noticia muy expuesta muy simplemente, pero muy importante, ¿verdad? O sea, simple en el sentido de la exposición de lo que el Evangelio es, pero muy importante porque es nada menos que el mensaje de salvación en Cristo Jesús.
Eso es todo el Evangelio. No es complicado. El hombre está condenado, Dios proveyó la salvación en la muerte y en Jesucristo mismo, y por la fe en ese Jesucristo, en ese Jesús, ese Mesías resucitado, hay salvación, hay justificación, hay perdón y hay una maravilla de milagros, porque nada menos que definitivamente cuando en determinado momento, en determinado momento nosotros nos declaramos cristianos, accedemos a la palabra de Dios, abrimos nuestro corazón a Cristo y Él entra a morar en nosotros, nos da ese milagro maravilloso del nuevo nacimiento, de ser engendrados hijos de Dios. Entonces nosotros entendemos de otra forma esta dimensión de las enseñanzas de Jesús, que en ese momento, recuerden ustedes, que no se estaban dando realmente porque Jesús no había muerto, o sea, se estaba dando nada menos que enseñanzas venidas del cielo a través de Jesús, a través del Maestro, pero Jesús no había muerto. Entonces, mientras no hubiera muerto, no se podía hablar de la salvación por fe en Él, sino que la verdad es un tema muy, muy complicado que no es ahorita el tema, pero no era lo mismo en el momento en el que Jesús estaba históricamente aquí en la tierra, no era lo mismo que después, cuando Él ya había resucitado, porque recuerden, por ejemplo, que a raíz de su muerte y resurrección, entonces Dios, que es el autor de la Escritura, porque el apóstol Pablo, por ejemplo, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, y antes de que Pablo lo dijera, tenemos todos los libros proféticos históricos en los cuales podemos notar y podemos sentir que definitivamente son también inspirados por Dios, ¿verdad? Y particularmente al entrar al Nuevo Testamento, también nosotros podemos discernir y podemos sentir y experimentar que lo que está escrito, en este caso por el apóstol Pablo, del cual voy a terminar el programa hablando, es definitivamente algo genuinamente inspirado por Dios. Pero entonces Jesús se aparece, obviamente de bebé, ¿verdad? Es dado a luz y crece, y a los 30 años comienza su ministerio, y es un impacto para las multitudes, porque ustedes saben que nada menos que estaba en la tierra el Señor, o sea, como decimos en Guatemala, el mero mero, el mero jefe. Estaba lo que los judíos llaman el Shaddai, o sea, el Shaddai es el patrón, el Shaddai es el Señor, el Shaddai es el dueño de todo, el dueño de todo el mundo, el dueño del universo. Aunque el hombre no lo reconozca, independientemente de que los científicos sigan ignorándolo y no le atribuyan a Dios la creación de ese universo del cual ellos están estupefactos, viendo y descubriendo cada cosa, cada día, cada año, cada década que descubren los científicos algo nuevo, los científicos del espacio, ¿verdad? Los de la NASA y todos estos astrofísicos que estudian todo lo que pueden del universo a través del telescopio nada más, porque las naves espaciales pues por el momento solo han llegado a la Luna, no ha llegado a Marte. Lo de Marte es todavía una utopía, es un sueño, es un proyecto, pero todavía el hombre no ha llegado a Marte. Y ustedes saben dónde está Marte, entonces comparado con el límite de la Vía Láctea no es nada. Y es muy difícil que el hombre salga de la Vía Láctea, ¿sí? Yo personalmente pienso que el hombre no va a lograr salir de la Vía Láctea, y ahí le esperan después miles de millones de galaxias que están formadas de miles de millones de estrellas que hizo nuestro Dios, y que ellos las tienen ahí, las ven, las estudian y no reconocen que Dios las hizo. Pero quiero llegar al final, y es que cuando nosotros vemos que el Señor toma al apóstol Pablo, que era el perseguidor de la iglesia, y recuerden ustedes que se le aparece en Damasco, dice que Pablo ve una luz enceguecedora, y eso algunos piensan que él iba en caballo y lo botó el caballo, otros piensan que no, que iba a pie. La cosa es que se cayó de la luz, por la luz, y la luz fue real, y fue tan real, fue tan
impactante, tan poderosa, que lo dejó ciego. En ese momento él quedó ciego del luzazo, digamos, del brillo del Señor. Y recuerden ustedes que Jesús le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo reacciona y reconoce que le está hablando Dios, porque dice: ¿quién eres, Señor? Y recuerden ustedes que el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y recuerden que le dice: dura cosa te es dar coces, o te es dar aventones o golpes contra un aguijón. O sea, ¿cómo pretendes tú ir en contra de un aguijón si definitivamente el aguijón no le va a doler? Te va a doler a ti, porque te vas a ensartar ese aguijón. Entonces, quien quiera ir contra Dios, ¿qué daño le puede hacer? Sí, es el Todopoderoso. O sea, los cielos de los cielos no lo pueden contener el hombre que dice la Biblia que Dios se ríe de sus enemigos, ¿verdad? Aunque se uniera toda la humanidad entera en contra de Dios, de todas formas se reiría Dios. Pero a lo que quiero llegar es que el Señor llama a Pablo. Y lo increíble para mí, y es el centro del tema de hoy, es la comparación entre la teología de Jesús, que era tan centrada en las necesidades espirituales reales de esa gente a la cual él enseñaba, ¿verdad? Los pobres en espíritu, los que lloran, los que son mansos y los que sufren persecución por causa de mi nombre, porque él ya sabía que iban a sufrir persecución. O sea, él ya lo sabía y ahí se los estaba profetizando, y en ese momento obviamente ellos no lo entendieron, pero después los que sí creyeron y sí se convirtieron al cristianismo, o sea, tuvieron que experimentar realmente la persecución y todo lo que ustedes saben que históricamente pasó. Pero surge un apóstol Pablo, a quien Dios le revela cosas de las cuales Pablo escribe y después habla, por ejemplo en la epístola a los Efesios, que es con la que voy a terminar, que ya no son de este mundo. Fíjense ustedes cómo escribe Pablo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces ya le está escribiendo a los cristianos y ya los está categorizando como que son fieles en Cristo y están viviendo en Éfeso, ¿verdad? Por eso la epístola es a los Efesios. Los están viviendo en Éfeso, como decir los guatemaltecos que obviamente están viviendo en Guatemala, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, oigan ustedes, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y yo no sé si ustedes han estudiado esto, pero desde aquí, desde el versículo 3, ya Pablo está hablando de lugares celestiales. Entonces, esto definitivamente, ustedes saben que los teólogos usan lenguajes o palabras a veces un poquito sofisticadas, pero entre los cristianos de diferentes denominaciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo soy pentecostés o pentecostal, muchos pastores de este canal son pentecosteses, pero este es un canal que tiene apertura hacia las diferentes denominaciones cristianas, ¿verdad? Cristocéntricas. Entonces, mientras se predique la palabra de Dios y Jesucristo sea el centro, este canal está abierto a las diferentes denominaciones, ¿verdad? Porque no solo existen los pentecosteses, existen los centroamericanos, los bautistas, en los Estados Unidos existieron los wesleyanos, los menonitas todavía existen. Y hay muchas denominaciones que son muy importantes y que todavía existen en Guatemala, ¿verdad? Recuerden ustedes que aquí en Guatemala se fundó la primera iglesia presbiteriana, que está a la par del Palacio Nacional y sigue siendo presbiteriana. O sea, el gobierno no es de un hombre, no es de un pastor, sino que es de un grupo de ancianos. Pero vean la increíble revelación, esa es la palabra que quería decirles a ustedes, que nosotros consideramos que cuestiones que no son de esta tierra, que no son evidentes y que no hay otra forma de explicarlas, sino que bajo el término de revelación, en el sentido de que no pudo haber sido ningún hombre el que le demostrara o le mostrara o le enseñara
a Pablo que había lugares celestiales. ¿De dónde sacó Pablo que hay lugares celestiales? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ¿por qué no dice el lugar celestial? No, dice los lugares celestiales. Entonces esto nos hace pensar en que eso está hablando de algo plural. Ahora recuerden ustedes que Pablo sí fue llevado al tercer cielo, porque él lo dice. Entonces, ¿qué cosas vio Pablo? No se sabe. ¿Qué cosas? ¿Cómo es el cielo? Yo personalmente, no sé si lo crean, pero a mí el Señor ya me llevó al cielo. Pero la experiencia que yo tuve, que fue algo maravilloso, no hay tiempo para contarles, fue casi como un sueño, pero no fue dormido. O sea, en mi opinión, Dios me llevó al cielo. En el espíritu, Dios me llevó al cielo estando despierto, porque ocurrió en la mañana. Me ocurrió a las 8 de la mañana. Yo había pasado durmiendo toda la noche. En ese tiempo yo dormía bien, ahora ya padezco de insomnio, pero yo en ese tiempo era mucho más joven y dormía re bien. Me había despertado, eran las 8 de la mañana y ya no estaba durmiendo. Y en ese momento yo le dije al Señor, yo quisiera estar contigo, y aunque no lo crean, el Señor me llevó. Y lo que me mostró fue que al entrar yo al cielo, en primer lugar, la puerta del cielo que yo vi era una puerta inmensa, del tamaño de esta pared, o sea, de más de los 2 brazos míos así extendidos, más grande que eso, y era una puerta de más de 1 pie de grueso, como de 1,5 pies de grueso, pero lo interesante es que era una puerta de nube, como de nube, pero a la vez era sólida, y estaba un poco abierta, y entonces dije, pues está abierto, y me metí. Cuando yo entré, me encuentro con alguien que yo pensé que era un ángel. No me pregunten si yo pensé que estaba soñando, porque yo estaba despierto, y ese ángel no le podía ver yo de la cara para arriba, o sea, no le podía ver el rostro, solo le podía ver del cuello para abajo, y no me habló, sino que por telepatía, aunque no lo crean, me dijo que lo siguiera, y era un personaje delgado, que yo pensé que era un ángel, y él me llevó como a media cuadra ante un velo, y detrás de ese velo estaban nada menos que 2 siluetas, porque ustedes comprenderán que detrás de un velo no se puede ver exactamente las formas claras, porque precisamente es un velo, ¿verdad? O sea, se ve más o menos lo que hay ahí. Podría uno pensar que es un niño porque es chaparrito, o que es un hombre alto porque se mira que es alto, o que es una señora porque tiene cierta forma, pero detrás de ese velo había 2 ancianos sentados, y entonces, sin que me dijeran nada, yo entendí que Dios me había llevado al cielo y me había permitido estar frente a él y el otro personaje divino que estaba junto a él, a Dios el Padre, era Dios el Espíritu, y nada menos que el personaje que me había ido a traer a la puerta, que me habló en la mente y me dijo que lo siguiera, era Jesús. Entonces, no lo van a creer, pero yo estaba en el cielo y estaba ante Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo y Jesucristo, y entonces terminó. Regresé y no fue sueño, o sea, fue una experiencia, pero lo impactante es que a Pablo también lo llevaron al cielo y le mostraron cosas que Pablo dice que eran inefables, que no se podían decir, y definitivamente él vio muchas cosas, y por eso es que escribe que hay lugares en el cielo, y dice que lo hace categóricamente, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él. Imagínense este nivel de la revelación de lo que Dios le reveló a Pablo. Según nos escogió en él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, la santidad y la limpieza del alma son requisitos. Porque recuerden que Jesús ya decía, bienaventurados los de limpio corazón. Y vemos acá que tiene increíblemente relación con la limpieza de corazón. Desafortunadamente se me terminó el tiempo, y en esta tarde hay mucho más que decir. Si Dios lo permite, vamos a continuar en la próxima clase sobre la epístola a los Efesios del apóstol Pablo, y por supuesto vamos a relacionarla con las enseñanzas de Cristo. Vamos a orar dándole gracias al Señor por su palabra,
y sobre todo vamos a orar para que el Señor haga la obra que Él se ha propuesto en cada uno de los televidentes. Padre, te damos gracias infinitas por este canal, Señor, por este medio de comunicación. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los televidentes que puede ver este programa a estas horas y por aquellos que en determinado momento lo podrán ver en el futuro, en otro horario, a través del teléfono o como sea. Lo importante es que tu palabra, Señor, sea sembrada en esos corazones. Yo oro para que la palabra de Dios, para que el mensaje del Evangelio, para que el nombre de Jesucristo pueda ser en cada uno de los televidentes ese toque divino, esa voz divina, esa caricia divina, ese llamado divino, para que cada uno de los que actualmente no han entregado su vida a Jesucristo puedan abrir su vida a Jesucristo. Que no piensen en qué van a hacer o qué van a dejar de hacer, a qué tienen que renunciar o qué les va a tocar hacer o volver, sino que piensen en que nada menos que tu palabra está prometiendo que tenemos lugares celestiales que fueron apartados nada menos que por ti mismo y que nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, y de la misma forma estás escogiendo todavía, y no sabemos cuántos años o cuántas décadas vas a seguir eligiendo de entre los que escuchen tu palabra, los que escuchen el Evangelio, vas a seguir eligiendo a la que es tu iglesia. Yo oro en esta tarde para que todos aquellos que todavía no se han sumado a la familia de Dios, no han dicho sí a Jesucristo, no han abierto su corazón a Cristo, en esta tarde puedan ser tocados nada menos que por tu Espíritu Santo y puedan entregar su corazón a Cristo. Gracias, Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Sobre todo te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, quien es el que nos enseña y nos revela la profundidad y la maravilla de tu palabra. Pero sobre todo te damos gracias por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por Jesucristo, que todos los televidentes puedan entregar su vida a Cristo cuanto antes para poder disfrutar de estos beneficios, de estas bendiciones, de estas promesas tuyas maravillosas y eternas que están en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.